Buen día, mi nombre es Alma Ortiz y soy tu asesora en el módulo Técnicas de Estudio en Ambientes Virtuales. Nos encontramos en la fase de cierre de este módulo. Por lo tanto, es fundamental que realices una autoevaluación de las evidencias que has realizado en este módulo. Esto significa que valores si has realizado la entrega de todas tus evidencias. Vamos a iniciar. Aquí tenemos esta tabla, que es el portafolio de evidencias. Tenemos el acceso a las lecciones. En el bloque 1, la lección está titulada La tecnología en mi aprendizaje en línea. En este bloque conociste las características de algunos programas como Word, Excel, PowerPoint. Y también iniciaste la revisión de los criterios de selección de la información publicada en Internet. Estos criterios te permitirán seleccionar información confiable. Vamos a recordar cuáles son los criterios. Autoría o responsabilidad del sitio. Revisión sobre la información y estructura del sitio. Busca indicios de calidad en la información. Revisa los detalles de ranking, audiencias, sitios, revisiones y más sobre este sitio. Revisa lo que otros sitios opinan de esta página que tú has seleccionado y también identifica, reflexiona respecto a tu opinión personal. Vamos a visualizar las instrucciones de esta evidencia. En esta evidencia debes redactar un breve resumen de los criterios y cómo debes iniciar tu evidencia con una introducción. Redacta una breve introducción de 5 líneas en la que menciones de manera general lo que se abordará en el desarrollo de la evidencia. En el desarrollo vas a integrar un resumen en una cuartilla, es decir, en una hoja de los criterios de selección de web confiables. Estos son los criterios de selección que han sido presentados en el bloque 1 y los cuales debes integrar en tu resumen. Complementarás el resumen buscando más información sobre el tema. Te sugieren seleccionar dos sitios web que cumplan con los criterios de confiabilidad. Para ello te sugiero utilizar esta información que a continuación presentaré. Puedes utilizar esta página redalic.org para buscar información. Aquí puedes colocar una frase relacionada con el tema. Debes oprimir clic en Redalic para que el sitio te genere los artículos relacionados con ese tema. Esos artículos son documentos confiables porque han sido evaluados por estudiosos en cada uno de sus ámbitos académicos. Otro sitio donde puedes encontrar información confiable es en el ISUE de la UNAM. Y aquí está el enlace para que puedas consultar esta información. Aquí encontrarás documentos relacionados con el ámbito de la educación. Dialnetunirioja.es es otra base de datos donde podrás encontrar información confiable. De igual manera, deberás colocar una palabra clave para realizar la búsqueda. Y finalmente, otra opción es Tesis UNAM. Ahí también encontrarás todos los documentos que han sido producto del trabajo de los estudiantes y han sido utilizados para su titulación. Tenemos otras opciones de bases de datos, de catálogos donde podrás encontrar información. Esta presentación estará publicada en la sección de avisos para que puedas tener los enlaces y los accesos a estas diferentes bases de datos. Otra opción que te sugiero para localizar información confiable es el Centro de Información de la UBEC. Oprime clic en Base de datos, selecciona el libro. Aquí debes iniciar sesión. Si no has iniciado sesión con anterioridad, es necesario que te registres. Utiliza
tu correo electrónico institucional y tu clave de acceso al campus virtual. Yo oprimiré clic en iniciar sesión porque ya realicé mi registro. Utilizo mi cuenta institucional y mi contraseña. Y aquí puedes realizar una búsqueda rápida. Por ejemplo, internet. Voy a colocar la palabra internet. Primo clic, pulso la tecla enter y aquí aparecen los libros relacionados con este tema. Opriman clic en este título, posteriormente clic en leer en línea y aquí tenemos el acceso al libro. Para obtener la referencia bibliográfica, oprime clic en este icono y aquí está el enlace de la referencia. Oprime control copiar para que puedas colocar esta información en tu documento. En este canal también está visible un video donde profundizo en la búsqueda de información en esta base de datos, es decir, en el libro, que corresponde al Centro de Información Digital de la UBEC, nuestra biblioteca. Al finalizar, debes redactar una conclusión donde presentes tu reflexión respecto al tema, la importancia que tiene conocer cómo buscar información. De igual manera, redacta tu experiencia al buscar los sitios web que cumplieron con los criterios de confiabilidad. No olvides colocar las referencias en formato APA. En nuestra base de datos, el libro, recuerda oprimir clic en el icono, en este icono, para que puedas generar la referencia. Regresamos a la pantalla de portafolio de evidencias y nos situamos en el bloque número 2, mis procesos de aprendizaje. Oprime clic en motivación, inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje. En esta evidencia debes descargar un formato. Oprime clic en EA3 formato. Aquí tenemos el formato correspondiente a la evidencia motivación, inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje. Esta evidencia tiene como objetivo que reflexiones respecto a tus características como estudiante. En el punto número 1, llena la siguiente tabla identificando dos actitudes y dos motivaciones, tanto positivas como negativas, que influyen en tu aprendizaje. Aquí tenemos esta tabla y por lo tanto debes reflexionar cuáles son tus actitudes positivas respecto a los estudios y cuáles son tus actitudes negativas y las cuales debes evitar durante tus estudios, las motivaciones. ¿Cuáles son tus motivaciones personales para estudiar? ¿Cuáles son las motivaciones del ambiente que influyen en ti para estudiar? Recuerda que es todo lo que te rodea, también tu contexto familiar. Punto número 2. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de recompensas esperas obtener al finalizar el bachillerato? Señala al menos 3 y justifica tu respuesta. Es necesario que reflexiones qué esperas alcanzar. Por ejemplo, un mejor trabajo, ingresar a la universidad, estudiar una licenciatura, encontrar un trabajo. Por lo tanto, esta respuesta es muy personal. Debes reflexionar cuáles son las recompensas que tú esperas y finalmente reflexionar a través de una justificación por qué es importante para ti alcanzar estas metas, estas recompensas. Pregunta 2. De las 8 inteligencias que existen, identifica 2 que tú poseas y explica cómo te pueden ayudar en tus estudios dentro del bachillerato UBEC. Vamos a recordar cuáles son esas inteligencias. Aquí tenemos este video. Este video está disponible en el desarrollo de la lección
Y de manera resumida, tenemos aquí las inteligencias: musical, naturalista, interpersonal, intrapersonal, kinestésica, emocional, lógica, verbal, lingüística, visual, espacial. Te sugiero por favor consultar este video. El video, te reitero, está disponible en el desarrollo de la lección. Recuerda, estas son las inteligencias múltiples que te solicitan en este formato. Debes identificar dos. ¿Cuáles son las que tú posees y cómo te ayudarán en tus estudios dentro del bachillerato UBEC? Pregunta número 3. De los 6 estilos de aprendizaje que se señalan en la lectura, estilos integrales de aprendizaje, identifica cuál es la que posees y cómo te puede ayudar en tus estudios dentro del bachillerato UBEC. Recuerda, debes identificar una. Aquí tenemos los estilos de aprendizaje. Esta es la lectura que te indican en las. De acuerdo con la pregunta, debes utilizar esta lectura. Está publicada en el bloque, en la lección del bloque, y aquí tenemos la lista de los estilos de aprendizaje: estilo competitivo y sus características, estilo colaborativo y la lista de las características, evasivo, estilo evasivo. De igual manera, cada uno de estos estilos tienen sus características, por lo tanto es necesario que realices una lectura cuidadosa para que identifiques cuáles son las características que tú posees y de esa manera poder identificar tu estilo de aprendizaje. Y finalmente reflexionarás cómo te puede ayudar en tus estudios dentro del bachillerato UBEC. Recuerda guardar con tus apellidos y nombre y el número de la evidencia este archivo. De esa manera evitarás confusiones al momento de subir tu documento. Regresamos a la tabla del portafolio de evidencias. La siguiente evidencia es organización y planificación del tiempo de estudio. De igual manera, debes descargar un formato. Aquí tenemos el formato organización y planificación del tiempo de estudio. No olvides colocar tus datos, leer con atención las instrucciones, identifica y escribe en el horario las actividades que realizas semanalmente, así como el tiempo que le dedicas a cada una de ellas. Es indispensable que escribas el tiempo que dedicas a tus estudios como alumno del bachillerato UBEC. Señala las actividades de tu vida cotidiana que son urgentes, resaltándolas con color rojo, y las que son importantes, resaltándolas con color verde. Aquí tenemos esta tabla donde colocarás tus actividades y señalarás de acuerdo con el color rojo o verde, dependiendo la situación. El punto número 3 es una reflexión. ¿Cuento con suficiente tiempo para estudiar? Sí, no, ¿por qué? Necesito modificar algo de mi organización del tiempo para poder desempeñarme mejor como alumno del bachillerato BEC. Si es así, ¿qué modificarías y qué esperarías lograr al hacerlo? Vamos a visualizar un ejemplo de esta evidencia. Vamos a visualizar el ejemplo de esta evidencia titulada Organización y planificación del tiempo de estudio. Aquí podemos visualizar la tabla donde se han señalado todas las actividades, desde el horario del sueño, actividades cotidianas como el desayuno, el trabajo, el horario de comida, las actividades de estudio, actividades cotidianas. Es necesario que determines todas tus actividades. De esa manera podrás tener un panorama general de cómo inviertes tu tiempo y de cuáles son tus actividades urgentes e importantes. No olvides reflexionar respecto a tu administración del tiempo.
Vamos a regresarnos al portafolio de evidencias. El bloque número 3 está titulado Técnicas de estudio y aquí conocerás las características del mapa conceptual, mapa mental, del resumen, de la síntesis y del esquema. Vamos a visualizar cuáles son las instrucciones de esta evidencia. Debes descargar también un formato. Vamos a visualizarlo. Aquí tenemos el formato. Debes colocar tus datos. Es necesario que recuerden que esta evidencia está integrada por 2 puntos. Este punto también es necesario que lo resuelvas. De acuerdo con el análisis de las técnicas de estudio realizado, es decir, de la revisión de la lección del bloque número 3, explica de manera breve por lo menos 2 técnicas que favorecen tu aprendizaje. No olviden contestar esa pregunta. El segundo punto es completa el siguiente mapa conceptual, colocando en los espacios en blanco el significado de la técnica de estudio que se te indica. Aquí debes colocar las características de cada uno de estos puntos, de estas técnicas de estudio. Debes oprimir clic para poder colocar la información que corresponde a las características del resumen, de la síntesis, del mapa mental, del mapa conceptual y del esquema. Esta información está disponible en el desarrollo de la lección del bloque número 3. Por ello es necesario que realices una lectura detallada de la lección número 3. Te reitero, no olvides contestar esta pregunta y colocar todos tus datos de identificación. De manera general, estos son los formatos que corresponden a las evidencias. Recuerden cuáles son las evidencias que tienen que entregar. Bien, vamos a recordar cuáles son las evidencias que debes entregar. El resumen de los sitios web confiables, el formato donde reflexionas sobre tus características como estudiante, y la tabla donde identificas tus tiempos, tus horarios, tus actividades urgentes e importantes. Y por último, este formato donde vas a identificar las características de las técnicas de estudio y también en el primer punto reflexionarás cuáles son las técnicas que son más adecuadas a tus características como estudiante. Bien, te deseo mucho éxito en este cierre del módulo Técnicas de Estudio. Te invito a concluir tus evidencias pendientes. Seguimos en comunicación. Hasta pronto.